Bienvenidos sean todas y todos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. En esta ocasión, con un programa especial, pues arribamos a la edición número 200 del lanzamiento de esta iniciativa, una propuesta educativa que procura acercar el quehacer de la Alta Corte a la ciudadanía dominicana. Fue concebido originalmente por nuestro magistrado presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, y hoy es toda una realidad. Agradecerles por su sintonía durante la transmisión de estos 200 programas. El Tribunal Constitucional ha apostado a través de este espacio para educarles en Constitución, en legalidad, en ese deber ser de actuar del ciudadano y la ciudadana. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues 200 programas representa un ejercicio bastante riguroso de trabajo y queremos agradecer a todos los que hemos estado involucrados, la producción, los técnicos, en esta iniciativa del Tribunal Constitucional. Y esperamos seguir produciendo cada vez más contenido para acercarnos a la ciudadanía dominicana, para difundir la cultura constitucional, los valores patrios y aquellos supuestos fundamentales de nuestra Constitución. Y bueno, Félix, para celebrar estos 200 programas de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional, pasamos con nuestro compañero Tomás Marte, quien nos tiene un recorrido sobre ellos. Hola, Gracias, Tomás. Mildred. Hola, Félix. Para mí es más que un honor compartir con ustedes en esta edición número 200 de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Y no hay mejor manera que hacerlo, presentándoles a ustedes un resumen de lo que ha sido este programa durante casi 4 años. Muy regocijados de darles la bienvenida a esta primera entrega. Este programa quiere adentrarse en el corazón de ustedes. Soy Tomás Marte y a continuación les presentaré las principales informaciones. Soy Tomás Marte y en esta ocasión me encuentro en la ciudad de New Jersey, directamente desde esta ciudad de Panamá. Veamos esta interesante entrevista. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Agradecer al Tribunal Constitucional la invitación, es un honor y un privilegio. Nos encontramos con un invitado internacional desde España. Entonces este es un país al que yo le tengo un afecto extraordinario. El público en general tiene acceso al programa y conecta fácil con el programa. Del Tribunal Constitucional de España. Presidente del Tribunal Constitucional peruano. Miembro de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Al doctor César Pina Toribio. Aquí hablan los jueces. ¿Cómo pueden accesar al Tribunal Constitucional? La libertad de expresión, que es el derecho que todos tenemos a emitir libremente opiniones. El derecho a la educación es fundamental. La propiedad tiene limitaciones, sobre todo de carácter social. Nos encontramos en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. Hoy transmitimos desde el Parque Colón de la zona colonial. A continuación, en el reportaje presentamos Día Mundial del Medio Ambiente. Los derechos fundamentales constituyen el núcleo central de toda Constitución. Vamos a continuar promoviendo el conocimiento y la supremacía de la Constitución. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Un recorrido histórico que hemos realizado durante este programa. Esperamos que este programa haya resultado de su agrado. Muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana. Un recorrido por los episodios más memorables aquí en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional en estas 200 entregas. Compañero, ¿qué les ha parecido este resumen? Bueno, Tomás, pues sumamente interesante, pues la voz del Tribunal Constitucional ha ido creciendo en calidad bajo el liderazgo del magistrado Wilson Gómez, que representa los ojos de los 13 jueces del Tribunal Constitucional en este proyecto. La producción, los técnicos, los presentadores, todos y cada uno de los que nos hemos involucrado en esta iniciativa semana tras semana, hemos podido ver cómo ha ido creciendo y desarrollándose para constituirse un espacio de educación ciudadana. Definitivamente, Félix, un espacio a través del cual el tribunal ha buscado que el pueblo dominicano conozca sus derechos, sus deberes, pero también el quehacer de esa alta corte. Así es, Mildred, pero para continuar con el contenido de la semana, vamos a conocer en la entrevista con el licenciado Werner Félix, abogado, historiador, el 12 de octubre, una fecha importante de nuestra historia. Y bueno, Félix, para concatenar con la entrevista, definitivamente el reportaje de la semana también va de la mano sobre ese día que muchos consideran la unión de dos culturas, o bueno, Día de la Hispanidad, para otros un genocidio, exterminio parcial de pueblos originarios en América.
Bueno, pero el programa también contaremos con nuestros acostumbrados segmentos, Vivir en Constitución, conociendo a los jueces del Tribunal Constitucional, efemérides constitucionales y mucho más. Félix y Tomás continúa con nosotros, pero ahora nos hablará sobre las noticias del Tribunal Constitucional. Así es, Mildred, vamos a hacer un recorrido por las principales informaciones generadas por nuestra alta corte. Comencemos. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana dejó en estado de fallo varios expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una audiencia celebrada en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. Durante la sesión, a 4 de los casos se les concedió un plazo de 3 y 5 días para que presenten escritos justificativos de conclusiones. El primer sustituto del presidente del TC, magistrado Rafael Díaz Filpo, encabezó la jornada en la que se declaró en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0031, otorgando 3 días de plazo a solicitud de los accionantes Fundación en Defensa de los Dominicanos de Norteamérica y Mario Encarnación Soler, quienes objetaron el artículo 35 del reglamento para la aplicación de la ley número 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos sobre la celebración de primarias simultáneas de este año, dictado por la Junta Central Electoral en 2018. De igual forma, se dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0038, en el que Nancy Rodríguez y la Fundación Prensa y Derecho, que no comparecieron, atacaron el artículo 43, los numerales 4, 44 y 7 de la indicada ley. El TC declaró en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0032, concediendo plazo de 3 días para los accionantes y accionados. Patricio Valle la Antigua atacó los artículos 158, 159 y 160 de la Ley número 590-16, orgánica de la Policía Nacional de ese mismo año. Asimismo, fueron ventilados los expedientes TC-01-2019-0033, en el que la Asociación Dominicana de Distritos Municipales objetó los artículos 7, literal C, 7782 de la Ley número 17607 del Distrito Nacional y los municipios de 2007. El expediente TC-01-2019-0034, en el que Bienvenido Medina Pérez actuó contra el artículo transitorio 20 de la Constitución proclamada en 2015, no quedó en estado de fallo, sino que se pospuso para una nueva fecha en razón de la inasistencia del accionante. El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2019-0035, en el que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, entre otras entidades empresariales, objetaron los artículos 28, 29, parte capital y párrafos 1, 2, 3 y 4, 66, parte capital y párrafos 1 y 2, 67, parte capital y párrafos 1 y 2 y 69, parte capital y párrafos 1 y 2 de la Ley número 319 que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Los jueces concedieron un plazo de 5 días en el expediente TC-01-2019-0036 declarado en estado de fallo. Atacó artículos de la Ley número 86-11 sobre inembargabilidad de los fondos públicos, de la Ley número 1494 que instituye la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la Resolución 198-2018 dictada por el Ministerio de Hacienda en 2018, y se otorgó 3 días al TC-01-2019-0037 en el que objetaron artículos del Código de Procedimiento Civil. Si quiere conocer en detalles estas y otras informaciones, busque nuestra página web www.tc.gov.do. Allí puede encontrar las principales informaciones, las sentencias y mucho más. Compañeros, hasta aquí esta edición informativa y su espacio La Voz del Tribunal Constitucional en esta edición especial. Muchas gracias, Tomás. Y bueno, no se muevan porque tras la pausa continuamos con más en La Voz del Tribunal Constitucional. Noticias TC. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono.
¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Suscríbete al canal de YouTube del Tribunal Constitucional y disfruta todo el contenido de La Voz del Tribunal Constitucional y entérate de todo el acontecer de este órgano garante de la supremacía de la Constitución. Anímate y suscríbete. El Tribunal Constitucional presenta la primera versión del concurso Murales sobre temas constitucionales, realizados con materiales reciclables y técnicas de pintura, dirigido a estudiantes de secundaria de centros públicos y privados. Este concurso tiene como objetivo empoderar a la comunidad educativa y a la población en general de la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente, además de conocer la Constitución. Los participantes deberán depositar sus propuestas en una maqueta con todos los detalles del proyecto. Descargue el formulario de inscripción y conozca las bases del concurso accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Anímate y participa en este primer concurso de murales sobre temas constitucionales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. La prevención temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Artículo de la Constitución. Artículo 176. Defensa pública. El Servicio de Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia dotado de autonomía administrativa y funcional que tiene por finalidad garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa en las distintas áreas de su competencia. El Servicio de Defensa Pública se ofrecerá en todo el territorio nacional atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia y calidad para las personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidas por abogado. La Ley de Defensa Pública regirá el funcionamiento de esta institución. Hablan los jueces. ¿Qué tal, amigos de La Voz del Tribunal Constitucional? Aquí en este segmento, Hablan los jueces, vamos a abordar lo relativo al principio de reserva de ley. Un principio que está alrededor de las constituciones de los distintos países. ¿En qué consiste la reserva de ley? Bueno, el constituyente hace un esfuerzo y nos procura proveer de la posibilidad de conocer más a fondo un tema tratado en la Constitución. La Constitución enuncia un tema y establece que la ley abordará el mismo de manera detallada. Esa reserva, en consecuencia, es una especie de protección, de modo y manera que solo a través de ley se puede abordar la cuestión. No es posible entonces hacerlo a través de una ordenanza, de una resolución, de unos reglamentos. Es preciso hacerlo a través de un texto de carácter legal, de carácter adjetivo. En consecuencia, la reserva de ley procura más que nada que un tema enunciado en el texto supremo sea desarrollado de manera pormenorizada en una disposición legal. Este es un principio constitucional que está presente en todos los tribunales del mundo. Tenemos nosotros, por ejemplo, en la Constitución nuestra, en el texto aprobado en enero de 2010, varias reservas de ley. Una de esas reservas es precisamente la que tiene que ver
con la adquisición de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza. El constituyente mandó, a los fines de que el legislador ordinario, entiéndase, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, trataran la cuestión. Todavía se espera que esos órganos legislativos hagan la aprobación correspondiente, es decir, que conozcan, discutan, aprueben y entonces remitan al Poder Ejecutivo esa disposición legal que la Constitución de la República ha reservado al Congreso. ¿En qué consiste esa disposición? Bueno, es una disposición que procura que la tierra que está en frontera sea objeto de tratamiento por parte de la ley. Todos los países que tienen límites con otros inmediatos por la vía terrestre, pues tienen disposiciones que tratan lo que tiene que ver con la propiedad en una franja determinada a los fines de reservar extensión superficial que pueda considerarse estratégica, pero además que proteja los derechos fundamentales de propiedad inmobiliaria o derecho de propiedad de los hombres y mujeres de ese país. En el caso nuestro es la aspiración que precisamente se pueda establecer esta disposición legal y que en consecuencia haya una protección en ese orden a partir de esa reserva que hizo la Constitución de 2010. Hay también otra reserva, es la que tiene que ver con los mecanismos directos de participación de la población en la toma de decisiones de trascendencia, lo que conocemos como referendos, plebiscitos e iniciativas normativas y municipales que están precisamente reservadas en el artículo 203 del texto supremo. Es otra disposición importante que está colocada en la trayectoria de reserva de ley. Hay una disposición importante que tiene que ver con la administración y disposición de bienes incautados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio. Se procura separar la suerte de los bienes que se incautan en ocasión de esas medidas adoptadas por el Estado a partir de una serie de delitos que se entiende que están en esa categoría y que tienen que ser comprendidos en los esfuerzos de tratamiento de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio permitiría darle un tratamiento que esté supeditado a la suerte del proceso penal integral. Amigos, para nosotros ha sido un placer haber tratado este tema en Hablan los Jueces, el principio de reserva de ley. Hablan los jueces. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Suscríbete al canal de YouTube del Tribunal Constitucional y disfruta todo el contenido de La Voz del Tribunal Constitucional y entérate de todo el acontecer de este órgano garante de la supremacía de la Constitución. Anímate y suscríbete. El Tribunal Constitucional presenta la primera versión del concurso Murales sobre temas constitucionales, realizados con materiales reciclables y técnicas de pintura, dirigido a estudiantes de secundaria de centros públicos y privados. Este concurso tiene como objetivo empoderar a la comunidad educativa y a la población en general de la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente, además de conocer la Constitución.
Los participantes deberán depositar sus propuestas en una maqueta con todos los detalles del proyecto. Descargue el formulario de inscripción y conozca las bases del concurso accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Anímate y participa en este primer concurso de murales sobre temas constitucionales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. La prevención temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Gracias por continuar con nosotros. En el reportaje de la semana abordaremos la expedición de Cristóbal Colón del 12 de octubre de 1492. Acompáñennos. En el mes de octubre, la fiesta por la hispanidad mantiene vivo en las generaciones del mundo aquel acontecimiento que, al igual que la llegada a la luna, marcó un antes y un después en la vida de los seres humanos. Nos referimos al día 12 de octubre de 1492, cuando, tras 72 días, la expedición capitaneada por el almirante Cristóbal Colón llegaba a la isla Guaraní, en el archipiélago de las Bahamas. El grupo de aventureros ignoraba que estaban estableciendo el primer contacto entre los continentes europeo y americano. Al menos es lo que científica e históricamente más se ha difundido, pese a que hubo otras expediciones de trascendencia. A partir de este momento, el descubrimiento permitió que Europa, América y Asia empezaran lentamente a compartir sus culturas, adelantos e inventos, además de expresiones artísticas y recursos, destacándose los alimentos, oro, plata y cobre. Esa diversidad es lo que permite precisamente todas estas transformaciones de todo género. Hay que recordar que fue de tanta importancia el encuentro entre los europeos y los indígenas de América, o de lo que luego se denominó América, que 1492 marca el inicio de la historia moderna. El encuentro de estas culturas ha generado distintas versiones. Documentos publicados señalan que en el caso de la Fiesta Nacional de España fue idea del escritor Ramiro de Maeztu, quien en su artículo llamado La Hispanidad afirmaba: el 12 de octubre, mal titulado el Día de la Raza, deberá ser en lo sucesivo el Día de la Hispanidad. Esta celebración inició en 1935. Pero legalmente esta festividad fue regulada a partir de 1958, momento en el que el país se encontraba bajo la dictadura militar del general Francisco Franco. La conmemoración está contemplada por la Ley número 18/1987, que omite el término Día de la Hispanidad y solo se refiere a fiesta nacional. La denominación fue creada por el exministro español Faustino Rodríguez Sampedro como presidente de la Unión Iberoamericana, que en 1913 pensó en una celebración que uniese a España e Iberoamérica. Según expresa el Boletín Oficial del Estado, el 12 de octubre simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Otra teoría de la nueva identidad cultural
producto del encuentro y fusión entre los pueblos indígenas de América y los colonizadores españoles, surgió en el siglo XIX, cuando al celebrarse el 4º centenario del descubrimiento, fue firmado un decreto real en el monasterio de la Rábida el 12 de octubre de 1892 por María Cristina de Habsburgo, y aunque este momento no se establecería como día oficial, años después sería instituido como fiesta nacional por todas las naciones, sin excluir Estados Unidos de Norteamérica. Popularmente se conoció como el Día de la Raza, sin embargo, el nombre oficial solía variar de un país a otro. España celebraba el Día de la Fiesta Nacional o de la Hispanidad. Estados Unidos, Columbus Day o Día de Colón. El Día del Encuentro de Dos Mundos en Chile y en Argentina, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Día de la Resistencia Indígena en Nicaragua y Venezuela. En cada lugar de América vivían diferentes tipos de cultura. Los mesoamericanos, en lo que hoy es México, encabezado por los mexicas, los aztecas, los incas, que ya eran todo un imperio, y que pues cada uno de ellos aportó su grano de arena a la cultura europea y a la cultura mundial. Así que pienso que sigue siendo fundamental para comprender, para pues analizar la historia, esa fecha, 12 de octubre de 1492. República Dominicana celebró durante mucho tiempo el Día de la Raza, luego el Día de la Identidad y Diversidad Cultural. El Día de la Raza daba a entender que se refería a la raza hispánica, dejando de lado el indigenismo y la africana, componentes importantes de la conformación de la identidad dominicana. Esa dinámica política del dominicano, vamos a decirlo así, a veces un poquitito impulsivo, un poquito desordenado si se quiere, y con cierto ímpetu, también es parte de esa herencia cultural, de la rebeldía, de las imposiciones. Primero la rebeldía indígena en contra del dominio español, después la rebeldía africana en contra de la esclavitud y la rebeldía de los propios europeos en contra de posiciones de los propios europeos. Para estudiosos de la sociología y la propia historia, en algunos pueblos, el descubrimiento de América y la posterior conquista por potencias europeas dio lugar al sometimiento o destrucción de las culturas precolombinas, sin diferenciar estrictamente ambos fenómenos, y por tanto critican y rechazan la celebración del 12 de octubre. Dentro de los males heredados está, que es el más importante como ser humano, la extinción de una raza. Otras figuras de tendencia conservadora favorecen la festividad del encuentro entre mundos, resaltando además la prohibición del maltrato y la esclavitud indígena decretado por la Corona de Castilla en 1512, evidenciando esta diferencia, frecuentemente ignorada por quienes se oponen a la importancia que tiene la fecha. Ambas posiciones han generado debate sobre el contenido de la celebración en algunos países y descartando términos como razas humanas, sustituyéndolos por grupos étnicos. Ese abandono de que fue víctima Quisqueya de parte de los que la invadieron, no eran descubridores, nosotros existíamos como tales. Trajo como consecuencia Haití, en la parte occidental de la isla. Y con ello, todos los inconvenientes que ese hecho ha generado. Bueno, realmente ellos vinieron con el objetivo de saquear realmente la isla y apoderarse de todo. Realmente hubo una esclavitud y un saqueo total de la isla. La fecha histórica del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, cambió el rumbo histórico en toda Hispanoamérica y gran parte del mundo, por lo que constituye el encuentro entre dos culturas y es un hecho que transformó las relaciones entre los pueblos y los hombres. La República Dominicana
se caracteriza porque sus habitantes tienen un estilo peculiar de festejar y hacer las cosas. Para la conmemoración del Día de la Hispanidad se involucran no solamente las escuelas y centros educativos, sino también instituciones gubernamentales, iglesias y el Faro a Colón, entre otros. El Ministerio de Cultura y la Gobernación del Faro a Colón organizan actividades en el que este monumento tiene primacía por estar aquí la urna con los restos del almirante Cristóbal Colón. No obstante, el tributo ha perdido relevancia en comparación con un siglo atrás, sustentando en las perspectivas de interpretación histórica que ha generado una visión más objetiva acerca del 12 de octubre de 1492 y sus implicaciones para las sociedades aborígenes. Ahora mismo nos encontramos en la República Dominicana, donde hay personas de todos los países. Es un país muy bonito, de verdad es muy agradable. Ahorita que vemos bastantes venezolanos aquí, bueno, yo de verdad por mi parte estoy bastante agradecida con ustedes porque nos han abierto las puertas de la mejor manera. El propio desarrollo de los países se ampara en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional. Considera que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la discriminación. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU el 21 de diciembre de 1965, entró en vigor el 4 de enero de 1969 y en el artículo 2, inciso 1, señala: los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre las razas. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Suscríbete al canal de YouTube del Tribunal Constitucional y disfruta todo el contenido de La Voz del Tribunal Constitucional y entérate de todo el acontecer de este órgano garante de la supremacía de la Constitución. Anímate y suscríbete. El Tribunal Constitucional presenta la primera versión del concurso Murales sobre temas constitucionales, realizados con materiales reciclables y técnicas de pintura, dirigido a estudiantes de secundaria de centros públicos y privados. Este concurso tiene como objetivo empoderar a la comunidad educativa y a la población en general de la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente, además de conocer la Constitución. Los participantes deberán depositar sus propuestas en una maqueta con todos los detalles del proyecto. Descargue el formulario de inscripción y conozca las bases del concurso accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Anímate y participa en este primer concurso de murales sobre temas constitucionales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad.
La entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana nos acompaña el licenciado Werner Félix, abogado, historiador, docente universitario. Es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con maestría en Historia Dominicana, maestría en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional, así como una maestría en Historia de América en la Universidad Pablo de Olavide en España, de la cual es además cursante de su programa de doctorado. Nos sentimos felices de que nos acompañe en este programa. Sea usted bienvenido. Bueno, gracias, Félix. Gracias, Mildred, por la invitación. Honrado de estar aquí. Gracias. Vamos a hablar hoy sobre un tema que conmemoramos 12 de octubre. Para algunos, Día de la Raza, en los centros educativos, así se enseña. Día de la Hispanidad, Día de Colón legalmente en República Dominicana. Pero iniciamos esta conversación sobre a qué denominamos hispanidad y por qué se conmemora el 12 de octubre. Bueno, claro, el 12 de octubre fue el día en que se produjo el encuentro entre europeos y lo que luego fueron americanos, los naturales de este continente desconocido. Fue un encuentro fortuito, ¿verdad? En un momento difícil en que los barcos pues, ya no encontraban tierra y se produce en la isla que hoy se denomina Watling, que bautizó San Salvador. Lo de hispanidad es un término usual en España, pero no es así en el resto de América realmente, donde tiene varias denominaciones. En los Estados Unidos, que es un referente nuestro, por ejemplo, cercano, se llama Día de Colón. Y en la República Dominicana es el Día de Colón hace 106 años, desde 1912, y refrendado en el 1967. Se celebra pues de diferentes maneras. En algunos lugares lo celebran, como en España. En otros lo critican, ¿verdad? Hacen modelos de un genocidio, tratan de pues, acentuar acontecimientos ocurridos, pero siempre es recordado y eso es lo más importante, realmente. Bueno, tomando en cuenta, a pesar de que el neologismo hispanidad, digamos, no se utiliza mucho en el contexto dominicano, pero me parece que aún así refleja, independientemente de la denominación, la significación cultural que trae, digamos, la fecha. ¿Qué elementos, digamos, socioculturales o espirituales uno puede decir que configuran o identifican esta idea de la hispanidad? Bueno, realmente vamos a decir que prácticamente todo. El dominicano de hoy es culturalmente, tiene un porcentaje, vamos a decirlo así, un porcentaje muy alto, más de un 50% de hispano. Comenzando por la lengua, nosotros hablamos todos español, todos castellanos. Y este es el primer efecto cultural. Las instituciones nuestras, la organización del Estado es española, comenzando por el Cabildo, ¿verdad? La alimentación nuestra tiene mucho de español también. En fin, todo. Pero claro, tenemos luego lo africano, que luego pasó por un proceso de aculturación que creó pues, un sincretismo en torno a las expresiones culturales. Pero de que somos españoles desde el punto de vista cultural, pues tenemos una gran incidencia, naturalmente. Claro, los bailes, las fiestas, hay mezclas, ¿verdad? Entre todo más africano, ¿no? Sí, más africano. Y otras actividades allí, sin dejar también que tenemos otras actividades españolas que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con, ¿verdad?, con creencias y con actividades sociales, ¿verdad?, culturales populares, vamos a decirlo así. Sí. De manera concreta, ¿cómo usted cree que se nutre la identidad latinoamericana? La identidad latinoamericana varía. Realmente, cuando nosotros nos acercamos al continente, hay que recordar que el encuentro entre los europeos y los indígenas, luego americanos, vamos a decirlo así, para que el público nos comprenda bien, es muy variada, porque los que habitaban lo que es hoy México, que estaba habitado por los mexicas, tenían sus propias actividades culturales, pero los incas, los andinos, ¿verdad?, también poseían su propia diversidad. Los arahuacos, que eran los que habitaban las Antillas Menores, encabezados por los taínos, tenían una cultura también un poco diferenciada, y los América del Norte
también. O sea, realmente, para que tengamos una idea, los de América del Norte tienen una alimentación basada en carne, mientras la América Central basada en maíz, la América del Sur basada en papas y en maíz. O sea, realmente, para que tengamos una idea. La vida cotidiana era completamente diferente, por lo tanto, el impacto del encuentro varía según la sociedad donde se desarrolló. América del Norte no recibió un impacto de los españoles, sino en algunos aspectos, porque los españoles solo llegaron en un principio, a principios de 1500, a la Florida, y de allí no se expandieron más. Más tardíamente fue que entonces logran adentrarse a lo que es hoy Texas y California, pero ya más tardíamente. Pero de la Florida no pasaron de la Florida, pero allí también tuvieron su impronta. Y bueno, en América Central y tampoco en Brasil, porque los portugueses se posicionaron de Brasil ya en el 1493. Fueron entregados a los portugueses y por lo tanto la presencia española allí es muy escasa. Hoy las culturas de algunas poblaciones, principalmente las Antillas Menores, como Curazao, como Jamaica, como Belice, son poblaciones que tienen otro modelo cultural porque fueron precisamente colonizados por los Países Bajos y por Inglaterra, por ejemplo, en el caso de Jamaica. Por lo tanto, tienen otra cultura diferente. O sea que no podemos decir que existe una homogeneidad cultural en América. Eso más o menos se trata. Ni Cuba tampoco es igual que nosotros. Bueno, digamos, encuentro de civilizaciones también, como usted advertía, a veces tiene expresiones críticas en nuestra región. ¿A qué se debe esto? Que haya, digamos, exigencias a veces incluso que se han planteado al máximo nivel político en relación a ese proceso de colonización. Claro, las exigencias que plantea son, por ejemplo, la del presidente de México de hace poco, ¿verdad?, de indemnizaciones hacia la matanza que ocurrieron en México, y la de Evo Morales en Bolivia, que pues exigía la devolución de más de 150.000 millones de euros, no sé, algo así, precisamente por todo el oro que se extrajo de Potosí. Además, los historiadores han sido muy críticos con el proceso. El que visita a Perú podrá encontrar, por ejemplo, una diferencia básica en que la plaza central de la ciudad de Lima, que hace 50 años tenía a Pizarro en el medio, en un caballo, todo, ¿verdad?, imponente, hoy está en una esquina. Y además se ha elegido el sol como la moneda peruana en señal, ¿verdad?, del significado cultural más importante de los incas. Y esto se debe a este modelo crítico, a esta transformación crítica frente a España. Hoy los latinoamericanos, los historiadores latinoamericanos sitúan el encuentro de dos mundos como un genocidio, sí. Otros no lo ven como tal. Por ejemplo, Jorge Hellman en Argentina no lo ve como un genocidio, lo considera pues muertes que ocurrieron, pero otros no. El caso de Juan Marchena en Sevilla lo ve como un genocidio, y así vamos viendo historiadores que lo ven de una manera diferente. Pero esto va cambiando, ya hoy la crítica va matizándose porque se puede observar, o se ha ido acogiendo, que lo acontecido allí tiene más que ver con unos efectos producto de las enfermedades que de una intención per se de la muerte de los naturales del continente. Más o menos por ahí que vamos las cosas. Bueno, como bien usted ha expresado, para unos hablar de exterminio parcial de pueblos originarios en América, para otros encuentro de dos culturas y algo que tenemos que celebrar. Pero ¿cómo puede, obviamente los dominicanos, Latinoamérica, básicamente compatibilizar o vivir con orgullo esa identidad hispánica de la mano de tanta crítica que recibimos a diario? Sí, está bombardeado, mientras por un lado se conmemora el 12 de octubre de 1492, por otro lado se habla del primer genocidio. Sí. ¿Cómo vivir con esa realidad? Bueno, los latinoamericanos ya no viven con ese problema. Simplemente no celebran el 12 de octubre
como Día de la Hispanidad. Incluso en Argentina le denominan como el Día de la búsqueda de las relaciones, algo así, para que no existan problemas, más o menos. Los latinoamericanos no tienen ese problema. Ellos han asumido una posición de respeto a su identidad y no ven en esa denominada hispanidad como un tema que les importe, en el sentido de que ellos tienen su propia cultura, la reivindican y consideran que la presencia española pues no le fue importante como tanto así como para celebrarla. O sea, ellos la pasan de largo realmente. A diferencia de España. España no, España es toda una fiesta total. La República Dominicana no tiene mayores inconvenientes con el tema. Y es porque nosotros no tenemos realmente una incidencia directa de una cultura taína. Hay que recordar que ya el último taíno murió por allá por 1542 y no nos queda prácticamente nada más allá que de la toponimia, alguna alimentación, y por lo tanto nuestra interacción social no tiene prácticamente la repetición nada de indígena. Por lo tanto, la hispanidad no nos causa mayores inconvenientes, hay que decirlo así. Sí. Además, nosotros vivimos un proceso entre el 1985 y 1995, o un poco antes, en la presencia del Papa. La primera visita fue en octubre y se declaró día de regocijo. Y luego celebramos en el 1992 los 500 años. Y allí incluso el 12 de octubre se declaró día no laborable. Y allí se abrazó al hispanismo, se aceptó, se le dio cabida a la Iglesia Católica y el pueblo dominicano se identificó con este acontecimiento que tuvo un símbolo allí como es el Faro Colón. O sea que en el país las razones en torno a la animadversión al Día de la Hispanidad no existen como existen en otras partes de América, por esa falta de contacto o de influencia indígena que hoy podemos decir que tenemos. No significa que nosotros nos reneguemos de la presencia española por lo ocurrido a los indígenas, pero no porque tengamos una conexión directa con ellos, de eso se trata. Sí. Bueno, digamos, la conversación ha estado muy interesante y antes de terminar, me gustaría, precisamente tomando en cuenta la relevancia de una fecha como esta, independientemente del juicio moral que uno le realice, ¿qué tipo de actividades deberían, digamos, realizarse en las escuelas en la República Dominicana para conmemorarla? Las escuelas hoy celebran varias actividades. Vamos a decir primero qué hacen. Por ejemplo, representan diferentes vestimentas de diferentes países, alimentos, etcétera. Todo esto es interesante, pero pienso que lo primero que hay que hacer es enseñarle a los niños el proceso histórico tal como ocurrió, explicarle lo acontecido sin tomar partido en ello, o sea, sin ponerse en la acera del crítico o en la acera del que elogia, sino explicarle al niño lo que ocurrió para que aprenda cuáles fueron los acontecimientos del día 12 de octubre, qué desencadenó y cómo nosotros nos atamos a acontecimientos, sin matizarlos, decirle las cosas como niños, claro está, pero explicarlos sin ningún tipo de prejuicios en torno al proceso para que se conozca a plenitud cómo es la historia y cómo ocurrió. La historia debe enseñarse sin tantas mediatizaciones, sin adjetivos, sin calificativos, sin grandilocuencia, sin criterios que tiendan a colocar un acontecimiento sobre otro, sino tratar de explicarlos de una forma natural como ocurrieron los hechos. Claro, y que ellos mismos se forjen su criterio a partir de lo que se les enseña. Y sus competencias que sean desarrolladas. Claro gracias, agradecerle por acompañarnos y evidentemente siempre es un placer recibirlo aquí. Gracias a ustedes, Félix y Mildred, un placer para mí. Muchas gracias. Y como usted expresa, que los estudiantes conozcan la historia como ocurrió y que bueno, a partir de ello se forjen su criterio. Agradecerle su visita y obviamente invitarlo nueva vez a que nos acompañe con otro tema histórico o incluso jurídico a partir de su formación en Derecho. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ustedes en sus hogares no se separen. Tras la pausa, más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. El Tribunal Constitucional presenta la primera versión del concurso Murales sobre temas constitucionales, realizados con materiales reciclables y técnicas de pintura, dirigido a estudiantes de secundaria de centros públicos y privados. Este concurso tiene como objetivo empoderar a la comunidad educativa y a la población en general de la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente, además de conocer la Constitución. Los participantes deberán depositar sus propuestas en una maqueta con todos los detalles del proyecto. Descargue el formulario de inscripción y conozca las bases del concurso accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Anímate y participa en este primer concurso de murales sobre temas constitucionales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y felicidad. Efemérides constitucionales. En la efeméride constitucional de la semana vamos a conocer una controversia institucional que ocurrió el 11 de octubre de 1844, cuando la Junta Gobernativa notificó a la Asamblea Constituyente el que asumiría todos los plenos poderes para el manejo del Estado y que se limitara solo a la producción del texto fundamental de la República Dominicana. Veámoslo. El 11 de octubre de 1844 se producen ruidosos altercados entre integrantes del Congreso Constituyente y la Junta Central Gubernativa, luego de que esta última remitiera una nota en la que de forma autoritaria dijera a los constituyentes: a partir de ahora, asumimos en sí todos los poderes hasta que sea sancionada la Constitución. Por consiguiente, esa asamblea de limitarse solo a la formación del pacto fundamental del Estado. Ustedes son responsables de los perjuicios que se causen a la nación si persisten en sus propósitos. La Junta Central Gubernativa reaccionó así porque el Congreso Constituyente de 1844, presidido por Manuel María Valencia, desaprobó un empréstito que dicha Junta había solicitado, acordándose la operación financiera entre el súbdito inglés Herman Hendrick, nativo de Londres, y 3 representantes nombrados por la Junta Central Gubernativa. El monto de la negociación ascendía a 1.500.000 libras esterlinas, suma que tenía que ser pagada en un plazo de 30 años y con un interés anual de 5%. El Congreso rechazó este acuerdo por considerarlo usuario, por tanto excesivamente perjudicial para la nación dominicana. La carta de la Junta Central Gubernativa al Congreso Constituyente causó gran revuelo y, en tales circunstancias, el diputado representante de Azua, Buenaventura Báez, propuso a sus compañeros que emitieran una declaración en la cual se establecía lo siguiente: los diputados son inviolables por sus opiniones o votos que emitan en el ejercicio de sus funciones, y solo el Congreso puede ponerlos en estado de acusación por hechos de su vida privada. La propuesta de Buenaventura Báez fue acogida por todos sus compañeros constituyentes, quienes siguieron adelante, y el 22 de octubre de 1844 iniciaron el examen del proyecto de Constitución, con el informe que presentó la comisión encargada de redactar el programa de la misma. La discusión congresual discurrió sin que se produjeran grandes debates, aunque hubo vacilaciones y tanteos con respecto a 2 temas: la cuestión inmigratoria y el límite de los poderes del presidente de la República. El texto se proclamó el 6 de noviembre de 1844. Efemérides constitucionales. Gracias por su sintonía en esta entrega 200 de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Nos sentimos profundamente agradecidos de que ustedes estén con nosotros, acompañándonos semana tras semana, para juntos continuar formando la cultura constitucional. 200 programas hemos arribado y pretendemos llegar a 200 más para que juntos sigamos en este camino de la Constitución.